Voy a comenzar una serie de videos dedicados a historia antigua y medieval. Van a ser muchos videos, creo que se extenderán hasta el año que viene, así que si les interesa, a estar atentos. Sin más para agregar, comencemos. En el día de hoy vamos a hablar un poco, como habrán visto en el título, sobre los minoicos y los reinos micénicos. Para eso, nos remontaremos bastante hacia atrás en el tiempo. Recuerden que las fechas son aproximadas y siempre pueden cambiar dependiendo quién las analice y qué posición asuma. Grecia está ubicada entre Europa, Asia y África. Las zonas de la antigua Grecia son las que podemos ver en el mapa que se muestra en pantalla. Poco a poco iremos hablando sobre alguna de ellas a lo largo de toda esta serie de videos. Comenzando por el Neolítico, aproximadamente entre el 6500 y 3000 antes de nuestra era, se puede decir que se encuentra una posible domesticación de animales y de cultivos, sedentarización y posible sociedades de jefatura, que, por si no saben qué es esto, ya lo profundizaremos en esta serie de videos, pero por ahora pueden quedarse con la idea resumida de que es un tipo de sociedad donde el parentesco aparece como criterio dominante para la articulación social. Esto es lo que dice Marcelo Campaño, que es uno de los referentes argentinos y mundiales más importantes en lo que se refiere a historia antigua, sobre todo a historia egipcia. Avanzamos hacia la edad del bronce antiguo, aproximadamente entre el 3000 y 2100 antes de nuestra era. Los jefes familiares ya concentran el poder, hay más comercio entre varias regiones, las herramientas de bronce son muy importantes y hay más artesanos dedicados de lleno a sus labores. Hacia el bronce medio, aproximadamente entre el 2100 y el 1600 antes de nuestra era, es una etapa un poco complicada para estudiar porque se evidencian destrucciones. Se pueden ver pueblos del norte y del este que comienzan a asentarse en Grecia también. Aplican técnicas de metalurgia y cerámica y se organizan en tribus practicando agricultura y pastoreo. Es acá donde hay más contacto con la región de Creta. Esto es lo que se conoce como civilización minoica. El centro más importante de la misma parece haber sido la ciudad de Knossos. Eran pequeñas ciudades-reinos que existían aproximadamente desde el 2000 antes de nuestra era. Eran una especie de economía palaciegas donde el palacio no solamente era la residencia del soberano, sino que también era el centro político y administrativo de la ciudad o región dependiendo de dónde se hable. Allí se concentraba la actividad económica, las ceremonias y ritos oficiales y religiosos. Aproximadamente hacia el 1800 antes de nuestra era aparece el lineal A. Esto es un tipo de escritura que se utilizaba para llevar un inventario económico, pero que aún no ha sido descifrada en su totalidad, solo una pequeña parte. Continuando hacia el bronce tardío, aproximadamente entre el 1600 y 1200 antes de nuestra era, ya tenemos la aparición de los reinos micénicos que se mueven por la parte de Grecia continental. Tienen influencia política de los minoicos. Entre 1600 y 1400 se comienza a concentrar el poder en manos de una élite guerrera de reyes y aristócratas. Entre 1500 y 1450 los micénicos conquistan Creta, pero no hay demasiados cambios culturales. Entre 1400 y 1200, conocido como micénico reciente, se construyen nuevos palacios, es decir, hay crecimiento económico y político. En 1375 aproximadamente, se incendia y destruye Knossos. Ahora los que dominan el escenario comercial son los micénicos, quienes se relacionan con distintas regiones del Mediterráneo. Hacia el 1300, los reinos micénicos están en su mejor momento. Establecen colonias y les va bien económicamente. Exportan objetos textiles, de bronce y cerámica, además de aceite de oliva y otros alimentos o elementos de cacería. Acá ya se utiliza el lineal B, una adaptación del lineal A. Como dijimos, el palacio controla la religión en el reino. El rey es el máximo representante, pero no es visto como dios, es más bien un rey o sacerdote supremo. Ambas concepciones quizás un poco mezcladas. Estos reinos micénicos se organizaban de la siguiente manera. Primero comencemos con la administración central. Antes de comenzar con esto, le quiero pedir disculpas si la pronunciación no es la correcta, así que voy a pronunciarlos directamente como se diría en español. Primero tenemos al Wanax, que es el rey. Después tenemos al Lauajetas, que es el que está debajo del rey, posiblemente un jefe importante del ejército. Después tenemos al Telestai, que son sacerdotes. Estos y los Lauajetas recibirán tierras. Después tenemos a los Heketai, que estos son jefes del ejército. Luego tenemos la administración regional. Acá tenemos al Corete, gobernador de un distrito, y al Procorete, que es segundo del gobernador. Por último, la administración más concentrada, en una aldea quizás, acá podemos encontrar a los Pasireu, jefe local. Este ténganlo en cuenta porque de acá derivará el Basileus griego, pero ya veremos eso. Es importante, pero solamente ténganlo en mente. Pero todo esto se sustenta obviamente en súbditos. Tenemos a los campesinos, quienes vivían en aldeas de 60 familias aproximadamente. Debían pagar impuestos y prestar algunos servicios como la corvea, es decir, horas de trabajo no remuneradas hacia el que les arrenda la tierra, y también servicio militar en caso de necesitarlo. Luego tenemos a los artesanos. Estos dependían del palacio y residían ahí o en otras dependencias públicas de las ciudades. También prestaban servicios militares de ser necesario. Por último tenemos a los esclavos. Eran mayoritariamente mujeres que realizaban servicio doméstico. Hacia el 1200 y 1150 antes de nuestra era se estima que es el fin de la civilización micénica. Es todo muy vago, pero se cree que los micénicos querían protegerse de ataques externos.
hay evidencias de murallas y elementos defensivos. Sin embargo, nada de esto se sabe ciertamente, son teorías. Hay evidencias de incendios que destruyeron muchos palacios. Se suele atribuir el fin de los micénicos a causa de los invasores conocidos como los pueblos del mar, pero que a día de hoy nadie sabe ciertamente quiénes eran. Sin embargo, hay autores que no consideran a esto posible y ven más un problema interno como una rebelión o guerra entre palacios. Acá terminamos el primer video sobre esta temática. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.